Hola, mi nombre es María Dayana Flores Flores y hoy les voy a hablar un poco sobre las fases del desarrollo embrionario del sistema nervioso. Pues para poder entenderlo, un objetivo de esta materia sería poder entender y comprender el desarrollo del sistema nervioso en el embrión en sus primeros días de desarrollo dentro del útero de la madre, para poder conocer cómo empieza la vida de los seres humanos. Bueno, el desarrollo embrionario es un periodo de vital importancia. Es necesario tener en cuenta las condiciones al momento de su concepción, ya que desde aquí se pueden desencadenar distintas malformaciones congénitas. Para estudiar el desarrollo del sistema nervioso, pues hay que empezar entendiendo cuál es su proceso y cómo se empezaría todo este proceso, cómo da resultado el origen de la vida. Para lo cual empezaremos explicando la fecundación. La fecundación. Pues la vida empieza con la fecundación del óvulo y el espermatozoide, que da como resultado el origen de un huevo o de un cigoto. Este es quien porta la carga genética en los respectivos cromosomas. Todo esto sucede en el primer día en las trompas de falopio de la mujer. Pues una vez realizada la fecundación, en ese día se determinará el ADN del nuevo ser. La mitosis se da en el segundo día de fecundación, pues este es el proceso por el cual la mitosis del cigoto permite la división del cigoto en dos células idénticas llamadas blastómeras. Y posteriormente a esto, en los días siguientes, se dará la división celular con la capacidad de formar diversos tipos de tejidos, pero no aún el sujeto en su totalidad. La morulación. Una vez que ha sucedido la mitosis y las células se han dividido, se da paso a la morulación. Es una estructura como forma de una mora, a eso se debe su nombre, que constan entre 16 a 32 células. Estas células se encuentran envueltas por dos membranas, la más externa llamada corona radiada y la más interna llamada pelúcida. En la etapa de mórula se inicia la compactación. Esto quiere decir que mantiene en contacto a las células más internas del embrión. En esta etapa la mórula también abandona la trompa de falopio para implantarse en el útero. Pues como se logra observar en la imagen, esta es una mórula y se da paso a la blastulación. En esta fase, pues el cigoto ha alcanzado un gran número de células y se forma la blástula, que es una estructura en forma de bola con una cavidad en el interior llamada blastocele. La parte externa de la blástula formará la placenta y la parte interna constituirá el embrión. Hasta este momento ya se implantará en el endometrio. Los blastómeros formarán dos capas que dan origen a una capa externa llamada el ectodermo y a una capa interna llamada el endodermo. Pues en el caso del endodermo, este aparece alrededor de la tercera semana de gestación, siendo considerada una de las capas más antiguas dentro del proceso de diferenciación embrionario. Además, es a partir de este estrato de células donde nacen muchos órganos vitales que le servirán al embrión cuando sea adulto, lo que le servirá para su supervivencia. En el caso del ectodermo, pues el ectodermo es la capa más externa del disco embrionario y de él derivan la epidermis y bueno, la epidermis, como muchos se conocen, sería la piel, y también de este se deriva pues el sistema nervioso. Pues entraríamos a la fase de gastrulación. Una vez que se ha entendido que el ectodermo y el endodermo son muy importantes, por cuanto el ectodermo es importante en el sistema nervioso y por cuanto desarrolla la piel, pues en la gastrulación existe una tercera capa embrionaria que es el mesodermo y que se localiza entre las dos capas, entre el ectodermo y el endodermo. Bueno, el mesodermo es importante por cuanto dará paso a las membranas extraembrionarias importantes para el transporte de nutrientes del nuevo ser. Asimismo, el mesodermo pues dará lugar a la creación también de los músculos, el esqueleto, los riñones y el aparato reproductor, entre otros dentro del nuevo ser, en este caso del embrión que estaría desarrollándose. Una vez concluida la gastrulación, el embrión entra a otra etapa que se conoce y que es una de las más importantes, como es la neurulación, momento en el que inicia el desarrollo del sistema nervioso del embrión.
La neurulación. Bueno, la neurulación es un proceso en el que se forma el tubo neural del embrión, la estructura precursora del sistema nervioso central, compuesto por el cerebro y la médula espinal. El tubo neural se origina a partir de las células del ectodermo. Esto tiene desarrollo aproximadamente dentro de las 5 primeras semanas de embarazo de la mujer. A partir del tubo neural se forma el sistema nervioso central. De hecho, el cerebro se origina a través de una dilatación o vesícula que aparece en el extremo cefálico del tubo neural. Esta dilatación es lo que se conoce como proncéfalo. La principal característica del proncéfalo es que no es solo una estructura que permanece en el cerebro humano, sino que desaparece dentro de los primeros meses que dura la fase embrionaria. Pues bueno, una vez que se ha dado una breve explicación sobre las fases del desarrollo embrionario del sistema nervioso, pues quisiera concluir que es un mundo fascinante. El estudio del inicio de la vida es un mundo inquietante y difícil de entender. El estudiar o investigar cómo empieza la vida va más allá del entender que como un óvulo y un espermatozoide puede dar inicio a una vida, crear a un ser humano pensante y con capacidades fascinantes. Pero asimismo se debe entender cómo un error puede crear un humano con capacidades especiales y entender dónde se pudo haber fallado hasta hoy. Pues la ciencia no lo ha podido crear o entender o crear un ser perfecto como es el ser humano, y mucho más un sistema nervioso como el que poseemos. Por eso el estudiar a la vida, al ser humano, va a ser muy complejo, pero muy interesante de poder comprender este tema. Muchas gracias.